adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No. Buenos días, hermanos. Me acuerdo que hace unos domingos vimos en Proverbios 25:2 que el Señor nos da el privilegio de investigar sus secretos, y en ese momento oramos y seguimos orando que nos revelara más de su reino, más de las cosas que suceden en su reino. Cuando el Señor nos regala sus dones, a menudo es un momento cuando no lo esperábamos y en una manera que no estamos acostumbrados. Pero tenemos que perseverar y profundizarnos más en las cosas espirituales que nos quiere revelar. Y sobre todo mantener una base firme en su palabra, porque su palabra es la clave que usamos para interpretar las cosas. Para que los dones sean de utilidad, tenemos que seguir poniendo una base firme en su palabra, buscando siempre tener ese base a través del estudio de su palabra, pero a la vez anhelando y ambicionando los dones espirituales. Y así yo creo que el Señor va a contestar nuestras oraciones para que nos revele más de su reino espiritual. Hoy en la semana el Señor despertó a Rey Esquier y le dio una visión de algo que yo creo que Rey todavía la está interpretando. Y quería darle ahora una oportunidad para compartir lo que él vio en su sueño. Que Dios les bendiga. Bye. Hola, muy buen día tengan todos. Para quienes no me conocen, yo soy Rey Esquer y pues hoy les voy a compartir algo que me sucedió esta semana, para ser exactos el miércoles. Fue algo que me llenó y también algo que me sorprendió mucho. Lo escribí ese mismo día y se los voy a leer tal cual como lo escribí ese día. Son las 4:45 de la mañana del miércoles 15 de abril y tengo ya alrededor de 40 minutos que desperté de un sueño que tuve. No sé describir con exactitud lo que estaba ocurriendo en ese momento,
Era una especie de campamento con varias etapas, 4 o 5 diferentes experiencias. Era, al parecer, el día más importante del evento, pues había bastantes preparativos previos para este día en cuestión de logística, en la cual al parecer yo estaba involucrado. En algún momento, antes, justo antes de empezar con el gran evento, algo estaba haciendo falta. Y pues todos los que estábamos involucrados pues nos apresuramos a encontrar el faltante o lo que hacía falta para que todo ya estuviera listo. Recuerdo que en el sueño recorrí las diferentes etapas del lugar para ver si todo estaba correcto, pero había una de esas etapas en especial a la que no había llegado por diversos motivos. No sabía ni cómo era ni de qué se trataba. Cada vez que me acercaba, sentía curiosidad por saber qué metas había que cumplir adentro de ese lugar. Pero cada vez que me acercaba, algo sucedía en los otros niveles anteriores que me tenían que hacer regresar y tenía que pues abandonar ese lugar. Lo más que pude ver era que había una especie de máquina o alguna fábrica o algo por el estilo, porque nada más alcanzaba a ver el motor y pues ya me tenía que salir de ahí. Por lo tanto, pues yo seguía quedándome con esa duda de lo que sucedía en ese lugar, de lo que había que hacer ahí. Llegó el momento y ya pues todo el evento empezó a andar, ya todo estaba correcto y pues mucha gente en esos diferentes niveles pues llegaban y se hacía un tumulto de gente, muchísima gente que estaba por ahí. Y pues yo ya en ese momento pues yo ya estaba libre, ya podía ir al lugar que había querido ir en las ocasiones anteriores y pues no había podido. Y pues ya me acerqué y ya veo que sí, era una máquina. Y ya pues le paso por un lado y me asomo a ver qué es lo que hay ahí. Y ya veo que de la máquina sale una banda, así como las bandas de los aeropuertos, las bandas para equipaje del aeropuerto. Salió una banda y pues recorría un largo trayecto y pues me fui siguiendo la banda y ya salgo de lo que era el cuarto ese donde estaba la máquina y salgo a un terreno y veo que la banda va corriendo por un lado, luego enseguida estaba un canal de riego, era como una parcela. Está un canal de riego y enseguida está un sembradío de maíz. Más o menos para quienes han ido al campamento, pues así como el bordo que está en la parte alta del lugar donde vamos a acampar, así algo así más o menos era, pero con una banda así todo a lo largo y por bastante tramo, ¿eh? Y pues total, ¿no? Me voy siguiendo la banda y al final llego a lo que es como una especie de una casa o un ranchito con un terreno bastante grande y pues hay mucha gente ahí en ese lugar acomodando lo que la banda transportaba y lo colocaban todo de manera bastante ordenada y bien acomodado. Me acerco a la gente que estaba ahí y pues me doy cuenta que muchos de ellos sufrían alguna discapacidad física y pues otros se miraban bastante tímidos, que si volteabas a verlos ellos pues te volteaban la mirada o nomás nada y otros pues indiferentes a la gente que llegaba, en este caso pues a mí, que yo era el extraño en ese lugar. Total que platicando con alguno de ellos me dice que era lo que estaban haciendo ahí, porque pues era mi curiosidad, era lo que yo quería saber, qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar.
Y ya me dice uno de ellos que todo lo que ellos hacían o lo que recogían de la banda son las buenas obras que se hacían en el lugar del campamento o en el lugar donde se estaba realizando el evento. Todo lo que se hacía en ese lugar, ellos lo recogían de la banda, ya la máquina pues, juntaba todo y lo procesaba y les llegaba a ellos. Y ellos se encargaban de ordenarlo y distribuirlo a toda la gente. Y así, de esa manera, darles la palabra de Dios y hacer personas de Dios con todo eso que salía de esa fábrica. Ya después de esto, yo regreso con Belén, con mi esposa, regreso y nos sentamos a comer en un comedor, un cuarto, con una mesa, con sillas alrededor. Pues, ya estamos sentados ella y yo en la mesa y entra una persona desconocida para mí y entra gritando insultos hacia la gente con la que minutos antes yo había estado hablando. O sea, todos aquellos que estaban al final de la banda, pues esta persona estaba refiriéndose muy mal hacia ellos. Y pues al cabo de un buen tiempo de estarlo escuchando, pues la verdad me molesté, me levanto de la mesa y lo encaro y Belén se levanta y se pone entre esa persona y yo y le dice, algo le dijo que tenía bastante tiempo que no venía, que era una sorpresa que hubiera llegado ahí esta persona y que pues debió haber avisado que iba a acudir a este lugar y pues no lo hizo. Y esta persona pues es una persona extranjera, su rostro lo tengo bastante bien claro en mi cabeza. No conozco a ninguna persona con esas facciones, pero no se me olvida porque pues en el sueño lo tuve prácticamente a escasos centímetros de mi cara. Y pues ya, ¿no? Belén se va, yo me siento otra vez en la mesa y esta persona seguía diciendo cosas. Me vuelvo a levantar y lo vuelvo a encarar porque ya me estaba incitando ya prácticamente a pelear con esta persona. Me levanto, le cierro los puños y me los pongo aquí en el pecho. Y le digo que estaba equivocado. Le hago ver lo equivocado que estaba y le digo que tan solo necesita un poco de lo que las personas hacia las que le estaba diciendo todo lo que decía, necesitaba un poco de lo que ellos estaban recolectando para que su corazón los deje de ver de la manera que los estaba viendo y empezar a amarlos como lo que son. Ya pues terminé de decir eso y yo con los puños cerrados, esta persona me toma de los brazos, me toma las muñecas y me dice que a él no le importaban, que él era quien daba las órdenes y era la persona poderosa ahí. Total, escucho eso y yo hago un movimiento y me suelto, me libero de las manos y en ese momento me despierto. Al momento de despertarme, yo prácticamente escucho mi corazón latir, pero fuerte, sentía que como si se me fuera a salir del pecho y yo me sentía bastante enojado. Y pues con el pulso muy, muy, muy acelerado por la situación esta.
Y veo a un lado de mí y pues ya veo que está mi esposa acostada en la misma cama y ya me quedé pensando, pues ya, todo pasó, todo tranquilo. Luego de esto viene a mi mente una canción que un poquito más tarde me di cuenta, mejor dicho, recapacité que en todo el sueño estuve escuchando la misma canción, pero en ese momento la empecé a escuchar más fuerte en mi cabeza y eso me tranquilizó. Eso ya, después de ponerle atención a la letra, normalicé mi respiración, mi corazón también se tranquilizó, me pude relajar otra vez, pero mi cabeza seguía pensando. A esa canción se llama Jesucristo Basta, ¿no? Y pues en todo el sueño estaba sonando. Ya después de que yo estaba tranquilo, mi cabeza seguía pensando, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda con este sueño? Porque lo recordaba todo clarito y pues, ¿qué pasa? Y ya después me reaccioné y dije, Señor, ¿esto es acaso lo que quieres que yo diga en mi participación en la célula? Porque pues yo creo que anduve buscando la manera de participar en las actividades que tenemos en la célula esta semana. Y pues adelante dije, vamos, me senté en la cama, agarré mi celular y me puse a escribir. Por eso empiezo diciendo que eran las 4:45 de la mañana, porque eso lo estaba escribiendo en mi celular. Total, después de leer, de estar escribiendo eso, había escrito como 4 líneas aproximadamente y dije, pues voy a buscar algún versículo en la Biblia a ver si tiene algo que ver con esto. Y pues después de haber leído bastantes, me encontré con uno que yo creo que dio precisamente en el clavo. Y es Primera de Pedro 5 del 8 al 11. Y pues dice así, se los voy a leer. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe y sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo escribí y después de eso yo puse para ya cerrar mi texto en el celular. Puse, son las 6:50 de la mañana. Belén se había levantado aproximadamente una media hora antes y se levantó ella al baño y seguramente cuando ella regresa a la cama ha de haber dicho, este loco que está haciendo a estas horas de la mañana en el celular, seguramente se amaneció jugando y pues no, en realidad había sido que ya tenía casi 3 horas en el celular haciendo esto y reflexionando sobre lo que había soñado. Y pues eso es lo que me pasó y pues se los quería compartir. Ojalá y les sirva y pues es todo de mi parte. Saludos a todos. Bye bye. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú
vengo a darte ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Hola hermanos, otra vez. Se me ocurrió ahora en la semana que sería muy buena oportunidad para que nos visitara Oscar Suárez. Muchos de ustedes ya lo conocen a él y a su esposa Vivi, pero para ustedes que no lo conocen, él es pastor de una iglesia en Guadalajara que se llama Fuente de Vida. No han podido visitarnos últimamente debido a la situación de su hijo Esteban, quien está bajo tratamiento para leucemia, pero están en nuestros corazones y seguimos orando por ellos como familia. Entonces, es con mucho gusto que puedo presentarles a mi compadre Oscar Suárez. Hola familia de la comunidad Oasis de Gracia en Los Mochis y en Guasave. Vivi y yo queremos enviarles todo nuestro cariño y un saludo y un abrazo bien fuerte, con muchísimo agradecimiento por su apoyo, su cuidado para nosotros, sus oraciones en este tiempo. Les estoy saludando desde la Ciudad de México, donde estamos ahorita encerrados, igual que a lo mejor todos ustedes, pero seguimos confiando en Dios, seguimos esperando en Dios. Esteban se ha sentido bastante bien, gracias a Dios. Únicamente tenemos el pendiente de que no puede, por la cuestión del virus, no puede ir al hospital, al quirófano, para unos análisis de médula ósea que van a determinar lo que sigue en su tratamiento, pero bueno, así está, todo está bajo el control de las manos de Dios, no nos corresponde, pero les agradeceríamos si siguen orando por nosotros y les mantendremos informados de cómo estamos. Hoy quiero compartirles este mensaje que Dios puso en mi corazón, que yo espero que les sea de mucha bendición. Les amamos mucho, Vivi y yo y mis hijos, y una de las cosas que tenemos muchas ganas en nuestro corazón es poder ir a visitarles pronto, y estamos seguros que Dios nos va a conceder ir a verlos y darles un abrazo físicamente a todos ustedes. Gracias, Dios los bendiga. Gracias a Dios que lo hemos podido alabar y que podemos de esta manera virtual podemos estar juntos y también edificarnos unos a otros en la fe y poder recibir de la palabra de Dios. Yo hoy quisiera compartirles algo que por algunas semanas, unos versículos que por algunas semanas Dios ha estado poniendo en mi corazón. Son versículos que algunos de ellos ya los he citado, como los primeros que voy a leer, y algunos otros también, pero tienen que ver con la idea de los tiempos en los que Dios nos busca. Y de hecho, pensando en un título para este mensaje, es
Ese es el nombre que le puse cuando Dios nos busca. Y quisiera leer de 2 Corintios 1, 8 al 11. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Corinto acerca de los sufrimientos que él y sus compañeros han estado pasando en la provincia de Asia. Algunos dicen tal vez esto sucedió en la ciudad de Éfeso, y lo que describe, aunque no da detalles de qué era lo que estaba sufriendo, suena bastante abrumador. Fíjate, dice, estábamos, número uno, tan agobiados, bajo tanta presión, que perdimos la esperanza de salir con vida y vivíamos como sentenciados a muerte. Ahora, no se sabe exactamente cuál era la situación que lo hacía sentirse así. Algunos dicen que tiene una seria enfermedad física, que estuvo al borde de la muerte. Otros dicen que había recibido una muy severa persecución y un maltrato físico debido a la persecución. Cualquiera que haya sido, sí, el sufrimiento que él haya vivido, su condición de desesperación es muy, pero muy fuerte, a tal grado que no sabe si saldrá con vida más adelante y vive como con una sentencia de muerte. Ahora, vive, cuando dice una sentencia de muerte, como si fuera un prisionero que sabe que el tiempo está corriendo y que nada más es cuestión de días o de horas para que lleguen sus ejecutores y que acaben completamente con su vida. Ahora, estos sentimientos a mí me recuerdan y se me hacen similares a algunos sentimientos que el mundo está viviendo, nuestro mundo, nuestras ciudades, nuestros países están viviendo algunos de estos sentimientos ahorita con esta pandemia. Ahora, muchos sienten que el tiempo está corriendo y se nos avisa que lo peor está por venir en las siguientes semanas. Y tal vez es así. No nos ayuda tampoco ver las imágenes de cosas muy tristes y realmente aterradoras que vemos en las noticias de lo que está sucediendo, tanto en países muy prósperos y con auge económico, con países con tanto desarrollo. En ambos extremos lo mismo está sucediendo. Y también esto nos dice que la solución o la protección para esta pandemia no se encuentra ni en las riquezas de un país ni en su potencia, ¿sí? Pero volviendo al apóstol Pablo, esto es lo que él dice. Y quiero como desglosar su frase. Dice, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2 Corintios 1:9. Dice, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Dice, pero, empieza diciendo pero. Es decir, no nos quedemos nada más viendo y observando lo agobiante que es este sufrimiento. Esto sucedió para, hay un propósito en lo que está sucediendo. ¿Cuál es este propósito? Y dice Pablo, que no confiáramos en nosotros mismos. Este es quizás uno de nuestros mayores problemas como miembros de la raza humana. Tal vez te has dado cuenta, pero somos muy buenos para confiar en nosotros mismos, para confiar en lo que podemos lograr nosotros mismos, lo que podemos obtener. Somos buenos para tener situaciones bajo nuestro manejo o el manejo de nuestras manos, y somos buenos en nuestra habilidad para controlar. Y la raza humana y muchos de nosotros hemos aprendido, hemos desarrollado esta habilidad, ¿sí? Y hemos logrado aprender cómo manejar todo tipo de situaciones y a través de ello encontrar satisfacción, encontrar seguridad. Y no nada más eso, también logramos muchas veces el respeto de los demás porque sabemos controlar las situaciones. El profeta Jeremías
nos dice esto. Y si estás siguiendo nuestro plan de lectura, estamos ahorita en el libro de Jeremías y esta semana en el capítulo 17, versículos 7, dice esto el profeta Jeremías. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Así son, dice, los que confían en su propia, ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en su fuerza humana. Y no solo eso, de esa manera, al poner su confianza en su fuerza humana y en sí mismos, apartan el corazón del Señor. ¡Wow! Estos hombres son como arbustos raquíticos en un desierto, sin esperanza para el futuro. El hombre, el ser humano que confía en sí mismo, en sus habilidades, en su control, dice, aparta el corazón del Señor, ¿sí? Y no tiene esperanza para el futuro. Pero hace el contraste, ¿sí? Tanto Pablo como el profeta Jeremías. Dice Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Dice Jeremías de esta manera: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Escucha esto: benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Este tipo de hombres, de mujeres, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este tipo de hombres, este tipo de mujeres que confían en el Señor, ¿sí? A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía y nunca dejan de producir fruto. Pablo trata de comunicarnos, ¿sí?, que la situación tan difícil y de peligro de muerte en la que él tuvo que vivir tenía un propósito. Él dice, todo esto sucedió para. ¿Cuál es el para? Sí, para que no confiáramos en nosotros mismos, para que en su infinita bondad y su cuidado por nosotros, Dios pudiera evitarnos la maldición de vivir como aquellos que confían en sí mismos y en la fuerza humana, y de esta manera apartar nuestro corazón del Señor, que es la peor maldición bajo la que alguien puede vivir. Vivir con su corazón apartado del Señor. Y eso es lo que produce una sequía, la sequía de la que habla este profeta, el confiar en sí mismos. De esta manera Dios sacude las cosas para apartarnos de esa tentación bajo la que vivimos, de apartar nuestro corazón y de confiar en nosotros mismos, en su bondad. Por contraste, ¿sí?, dice Pablo que para que confiáramos en Dios y de esa manera, unido a la voz de Jeremías, vivir en la paz y la bendición que Dios nos ofrece y podamos vivir sin temor a los largos meses de sequía. Mucha gente está augurando, y es muy probable, es muy realista la posibilidad de que vengan serios meses de sequía. El hombre, la mujer que confía en Dios podrá vivir sin temor a esos largos meses de sequía, dice el profeta. Pablo se enfoca en un aspecto de Dios para animar nuestra confianza. No dice simplemente y abstractamente para que confiáramos en Dios, sino dice para que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Fíjate bien en esto. No es simplemente hacer declaraciones que suenan bien, ¿sí?, y que decimos, híjole, pues en este tiempo hay que confiar en Dios. Tampoco se trata de minimizar la grandeza absoluta de Dios diciendo frases como esta: que Diosito nos ayude. No es Diosito, es el Dios de todo el universo, y ese Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. El apóstol Pablo lo que dice es que este Dios en el que confiamos en este tiempo es el Dios que, aunque alguien muera por esta o cualquier otra situación,
y esta terrible enfermedad, este Dios tiene el poder absoluto para levantar de entre los muertos a todo aquel que haya confiado en Él, haya pedido perdón de sus pecados y le haya entregado el señorío de su vida y haya puesto confianza en Dios para su futuro eterno. Dice, para que fuéramos de los que confían en Dios de esa manera, el que resucita a los muertos, que podamos vivir con esa confianza. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Ninguno de nosotros sabe y nadie está exento de la vulnerabilidad de una situación como esta pandemia. Pero sabemos que el Dios en el que confiamos nos promete resurrección. Porque yo vivo, ustedes también vivirán, dice el Señor. Y dice también, el que cree en mí no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Y el apóstol Pablo, como siempre, trata de llevar nuestra mirada a las cosas eternas y no únicamente al pánico que podemos estar viviendo ante la muerte en estos días. Dice Pablo, estuvimos dudando en nuestra situación difícil, dudábamos si saldríamos con vida y vivíamos como con sentencia de muerte, pero todo esto sucedió para que confiáramos en un Dios que resucita a los muertos. Y dice Pablo, es el Dios que anteriormente nos libró, nos librará de tal peligro de muerte y después seguirá librándonos. Nos libró, nos libra y seguirá librándonos. ¿Por qué nos libra y seguirá librándonos de esta manera? Porque el mayor anhelo que Dios tiene, sí, es tenernos cerca de Él. Y por eso nos busca. Su mayor anhelo es tenernos de cerca. Y tenernos de cerca ya sea aquí en esta vida, que nuestro corazón no sea parte de Dios, sino que nuestro corazón esté buscando a Dios, o tenernos con Él en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Y es posible que esa sea una de las razones por las que Dios ha sacudido a las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, y ha sacudido también nuestro estilo de vida. El estilo de vida que vivíamos ha sido sacudido y no sabemos cómo será después de esto, pero la realidad es que algunos de nosotros tal vez nos estemos dando cuenta de cosas que tenemos, que creemos que necesitamos, pero son simple y sencillamente cosas, nada más. Y que ahora vemos que podemos vivir con ellas. Nadie está preocupado de, híjole, no he podido salir de compras a la plaza. Qué tristeza, no he podido salir a un restaurante. Nadie está preocupado tal vez porque siente la gran necesidad de cambiar su carro. Nos estamos dando cuenta de que todas estas cosas que pensábamos que eran necesidades son simplemente cosas que hacemos, pero que no dependemos de ellas para vivir. Muchos, ¿sí? Y les envidiamos, sí están pensando en áreas de su vida, ¿sí? Donde necesitan recuperar la dependencia de Dios y el contentamiento en Dios. Si tienes eso en estos días en tu corazón, eres digno de envidiar. Porque quiere decir que tu corazón se está moviendo, se está ablandando a lo que Dios está haciendo. Una necesidad de depender de Dios, de buscar a Dios y de tener tu contentamiento en Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando habla del dinero, le dice, mientras tengamos que comer, ¿sí? Y que vestir y un techo, con eso podemos estar contentos en Dios. Que podamos recuperar contentamiento en este tiempo en Dios también. Leí el testimonio esta semana y probablemente lo leíste por ahí también, de un banquero muy importante, director nacional, a nivel nacional, de un banco español, pero en el país de Portugal. Y este hombre murió esta semana, o hace unas semanas, perdón, y eso es lo que dijo su hija ante la muerte de su padre. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa. ¡Qué impactante! Una familia millonaria, pero el dinero se quedó en casa y cuando mi papá quiso aire que es gratis, no hubo tal para él. Dios está haciendo cosas para que volvamos a ese Dios que nos busca. Este tipo de cosas que están sucediendo, como tú sabes y lo has escuchado y lo has leído, no son absolutamente nada nuevo. Periódicamente en la historia han sucedido. Y también periódicamente en nuestras vidas personales suceden cosas como estas que Dios utiliza para, pues como decimos comúnmente, movernos el tapete. Aunque yo diría movernos el corazón. Al pueblo de Israel le sucedía lo mismo periódicamente. Dejaban de buscar a Dios y Dios tenía que sacudir algunas cosas
quiero platicarte, leerte una historia en Segunda de Crónicas 15, versículos 1 al 6. Hace un par de semanas el pastor Gustavo nos contó también una historia de Segunda de Crónicas, y aquí está esta, Segunda de Crónicas 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo a Asa y gente de Judá y de Benjamín: escúchenme, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Fíjate la situación que describe aquí. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. La situación aquí descrita tiene muchas similitudes también para nosotros hoy, y no voy a entrar en todos los detalles, pero dice: por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Muchos lugares, muchos países inclusive, no han estado muy atentos a Dios por mucho tiempo y no han tenido quien les enseñe la palabra de verdad. Después dice: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Qué mejor descripción del siglo XXI, abril del 2020, ¿sí? No hay seguridad para que nadie viaje, nadie puede viajar, ¿sí? Los vuelos están completamente vacíos, vuelos están cerrando, ¿sí? Las carreteras están cerradas, en el periodo vacacional no se pudo, estaban prohibidas las playas, etc. O sea, no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Y después dice que los países estaban sufriendo las calamidades con las que Dios les castigaba. Y mientras que yo no sería alguien que diría con toda certeza que todo lo que está sucediendo es el juicio de Dios sobre las naciones, sí soy de la idea, y en eso tengo plena convicción, sí soy de la idea de que Dios permite ciertas cosas para que volvamos los ojos y el corazón hacia Él. Pienso, al leer esto, pienso en algunas naciones europeas, por ejemplo, que en años y décadas y aún siglos anteriores tuvieron una fuerte presencia del Evangelio, y fueron las naciones europeas las que evangelizaron al resto del mundo en gran manera. De ahí salieron muchos misioneros a diferentes partes del mundo, que es donde hoy la iglesia está floreciendo, ¿sí? Pero que en los últimos años muchos de los países europeos han estado totalmente ajenos a Dios. Y hablando con amigos que viven en aquel continente, lo que me dicen es que empieza a haber un despertar y que las conversaciones acerca de Dios son mucho más fáciles y mucho más abiertas en este tiempo. ¿Por qué? Porque los corazones están empezando a buscar a Dios. Pienso también, cuando leo esto, en una profecía acerca de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York en años anteriores, en los años 1800, a mitad del siglo más o menos, experimentó un verdadero avivamiento donde se dice que en espacio de 2 años más o menos, alrededor de 1 millón de personas llegaron a conocer a Cristo y se entregaron a Dios y llenaron las iglesias. 1 millón de personas en espacio de 2 años. Y esta profecía de un hombre de Dios que ya murió hace algunos cuantos años, David Wilkerson, que era pastor en esta ciudad, él profetizó esto antes de su muerte. Y dijo: veo una plaga viniendo al mundo, y los bares, y las iglesias, y el gobierno se cerrarán. Esta plaga va a golpear a la ciudad de Nueva York y la va a sacudir como nunca ha sido sacudida. Esta plaga va a forzar a creyentes que nunca oraban a que se metan a la oración y a la palabra, y el arrepentimiento será el llamado del hombre de Dios desde el púlpito. Y después de esto vendrá un tercer gran despertar que va a arrasar a los Estados Unidos y al mundo. David Wilkerson en 1986. ¡Qué increíble! Yo no puedo decir si este tiempo es o no el cumplimiento de esta profecía, pero sí puedo decir con toda convicción que veo grandes similitudes y que sí creo que este podría ser
el tiempo en que Dios alcance a mucha gente, renueve muchas cosas, le dé a su iglesia nueva visión y nueva frescura, que las iglesias tengamos una nueva frescura en nuestro llamado a ser discípulos del Señor Jesús, y una nueva visión para alcanzar a otros, y una nueva visión para ver que la gloria del Señor llene la tierra, como las aguas cubren el mar, como está profetizado. Y creo que también puede ser el tiempo en que Dios nos dé una nueva oportunidad a los hijos de Dios de dar un testimonio de un cristianismo y de una fe genuinas, ¿sí? Sin tantas cosas, sin tanto rollo, pero un testimonio de nuestra fe de una manera genuina y real. De todo lo que está pasando, Dios puede sacar cosas muy, muy buenas, muy edificantes y de mucha bendición. Y quiero leer algo que escribió San Agustín, ¿sí? Y él lo escribió acerca del shock que se vivió cuando fue la caída de Roma, la ciudad de Dios, donde vivían los papas y donde estaba todo el centro del Imperio Romano, y los bárbaros vinieron y tomaron y destruyeron la ciudad. Y él, San Agustín, lo menciona en el contraste que por qué Dios permitió el sufrimiento, este sufrimiento, tanto para el creyente como para el no creyente. Y esto escribe él de una manera muy sabia. Por consiguiente, dice, en una misma calamidad, los pecadores abominan y blasfeman de Dios, y los justos le glorifican y piden misericordia. Consistiendo la diferencia de tan variados sentimientos no en la calidad del mal que se padece, ya que el mal es el mismo, sino en la de las personas que los sufren. Movidos de un mismo modo, los unos exhalan un hedor insufrible y los otros una fragancia suavísima por el ungüento precioso. En la misma calamidad, sí, los pecadores abominan, sí, y blasfeman de Dios, pero los justos glorifican a Dios y le dan misericordia. Y a la hora que las cosas son sacudidas, los unos despiden un hedor insoportable, los justos despiden una fragancia, un aroma muy suave debido al ungüento precioso con el que hemos sido tocados por la gracia y la bondad, la benevolencia de Dios en nuestras vidas. El olor tiene que ver con lo que sacudes. Y si sacudes el incienso, sí, el aroma va a ser delicioso. El fruto del creyente en medio del sufrimiento es muy diferente al fruto que cosecha el no creyente en el sufrimiento. Y lo que hagamos con este sufrimiento va a determinar el olor que despedimos, ¿sí? Por eso Pablo dice, somos el aroma de Cristo a donde llegamos, ¿sí? Y muchas veces nuestra sola presencia, nuestro testimonio de fe genuina despide un olor grato, ¿sí? No de queja, no de blasfemia, ¿sí? Y no de abominaciones, ¿sí? Sino de confianza en la justicia y en la misericordia absoluta de Dios. Te animo a que vivamos de esa manera en estos días, ¿sí? Pues como estoy diciendo, el Dios soberano es un Dios soberano, está sacudiendo todas las cosas y su propósito final en esta sacudida es buscarnos y acercarnos a Él, porque así es como Él nos ama. Pienso y te animo a que pienses en el padre de familia. Pensemos en nuestro padre de esta manera. Es como el padre de familia que lleva a sus hijos en el carro y los lleva en un paseo largo, ¿sí? Y cuando ve que ya todo el mundo se empieza a quejar y unos están acomodándose, otros ya se aburrieron, ¿qué hace el padre? Sí, el padre cuidadosamente y con el control que él tiene, jala el volante y mueve a todo el mundo, casi como un juego para todos. Y de esa manera todo el mundo despierta y de esa manera también los que estaban hechos a un lado se acercan los unos a los otros y sobre todo se acercan todos hacia Él. Creo que Dios no ha dejado de tener el control. Estoy convencido que Dios no ha dejado de tener el control y que nuestro Padre que nos lleva en esta larga travesía está moviendo el volante para despertarnos, sacudirnos, para acercarnos y repegarnos casi el uno al otro, para acercarnos sobre todas las cosas a Él. Y esa es una de sus maneras de buscarnos. Nunca pierde el control. Y es increíble, con esto quisiera cerrar, es increíble ver la promesa de un Padre, de un Dios misericordioso, ¿sí? Y un Padre bueno que nos busca
y se deja encontrar aún por aquellos que no le están buscando. Dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, me encanta esta promesa. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Y este es el tiempo en el que Dios se quiere dar a conocer a una gente que no pregunta por Dios. ¿Sí? Se deja que le hallen los que no estaban buscándole. Y a una nación que no invocaba su nombre, Dios le está diciendo, aquí estoy. Es lo que Dios está haciendo. Y está queriendo acercarse en estos tiempos muy difíciles y que podrían producir muchísimo temor. ¿Sí? Y vivimos tal vez muchos de nosotros como con una sentencia de muerte. Pero como dice el apóstol Pablo, con el fin de que confiemos en el Dios que resucita a los muertos. Y de esta manera, Él reciba más gloria de nosotros y de todas las naciones de la tierra. Te invito a que vivamos de esta manera y despidamos ese aroma y que nuestro corazón no se aparte de Dios y podamos vivir confiados en los largos meses de sequía que se vienen. ¿Quieres que oremos juntos? Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, tan llena, tan rica, tan real, tan oportuna aún para situaciones como las que vivimos. Nada nuevo hay para ti y nunca perdiste el control, Señor, en medio de todo esto. Te agradecemos que nos llevas en este paseo y que has jalado el volante para despertarnos a muchos, y despertar naciones enteras, Señor, y acercarnos los unos a los otros, pero sobre todo jalarnos hacia ti, acercarnos hacia ti, Señor. Muchas gracias por tu soberanía, por tu grandeza y por tu amor. Confiamos nuestras vidas a ti, Señor. Y sabemos que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, de ese Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos, para que vivamos contigo en la gloriosa eternidad que ya preparaste. Gracias, Jesús, por ir a prepararnos una morada en la casa del Padre. Te adoramos y te agradecemos. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y a vivir confiados en Dios. Ay, ya estoy bien cansado, ya hasta me duele la espalda, ya no puedo. Hola Carlos, Ay, qué chavo. ¿estás cansado? Sí. ¿Ocupas ayuda? Sí, por favor. Pues consigue a alguien más que te ayude porque yo no te voy a ayudar. Ay, por favor, al menos ayúdame a limpiar mi cuarto, va. ¿Tu cuarto? Sí. Yo ya limpié mi cuarto. Si tú no pudiste limpiar el tuyo, Por ni favor. modo, no. Ay, ya no hay nadie que me ayude, yo solo estoy cansado. Bueno, ni modo. ¿Ustedes qué creen, niños? ¿Debería de ayudarle? No creo. Niños, ¿vieron lo que acaba de pasar entre Isabel y Carlos? ¿Cómo ella no lo ayudó? ¿Ustedes creen que es correcto eso? Pues la clase del día de hoy de eso habla. Los creyentes de la primera iglesia nos cuentan acerca de lo que debemos de hacer, porque Dios nos enseña que hay que ayudar y a compartir, pero eso es más adelante. ¿Y qué les parece si primero alabamos? ¡Vamos todos!
camino, siempre que respiro es en ti. Oh sí, oh, tu gracia y tu bondad. Mira alrededor, tú estás allí, tu amor me capturó. Oh, gran Dios de amor, no entiendo. Oh, sí. Niños, pero llegó el momento más importante de toda la clase. Así es, de invitar a Jesús. Entonces, cerremos nuestros ojos para orar, ¿ok? Señor, Señor, te damos gracias te damos gracias por este día. por este día. Te pedimos Te pedimos que nos des de tu amor, que nos des de tu amor, creatividad creatividad y mucha diversión. y mucha diversión. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén. Amén. Ahora sí, continuemos con la historia. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Pedro predicó, señora Cone. Sí, señorjito. Oh, no me regañe ni nada, pero ¿qué es el día de Pentecostés? ¿Qué? Ay, es broma, señorjito. Claro que te puedo explicar qué es el día de Pentecostés. Ustedes también pongan atención, niños. Verán, leemos en las Escrituras que una mañana, cuando los discípulos se juntaron con Jesús, de repente oyeron un ruido como de un fuerte viento, así. Entonces vieron lo que parecía ser, adivinen, niños, llamas de fuego sobre cada uno de ellos. ¿En serio, señora Cone? ¿Me lo prometen? Claro que sí, señorjito. Viene en la Biblia. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y no solo eso. ¿Qué? ¿Hay más? ¡Claro que sí! El Espíritu Santo los llenó de valor y fe. Y todas esas personas formaron... Ya sé, señorjito. Te lo voy a decir en secreto para que tú se lo digas a los niños, ¿ok? ¡Uy, qué emoción! Ok, prepárate, ahí va. Ok. Yo se los digo. Yo les digo, niños, ¿listos? Y todas esas personas formaron la primera iglesia. Así es, niños, la primera iglesia. Pero la maestra Rebeca les contará un poquito más acerca de no la segunda ni la tercera, niños. La primera iglesia, ¿ok? ¡Nos vemos! Los creyentes de la primera iglesia compartían entre todos. Si alguien necesitaba qué comer, los demás le daban de su comida. Si alguien necesitaba dinero, los demás le compartían de su dinero. Y si alguien necesitaba un hogar, los demás le ofrecían hospedaje en sus hogares. ¿Saben por qué? Porque ellos se amaban y se cuidaban entre todos. Pero había un problema: las viudas. Las viudas eran las mujeres a las cuales sus esposos ya habían fallecido. Ellas eran bendecidas con comida y con cuidados, pero no recibían lo suficiente. Y pues se quejaban porque pues eran demasiado pobres. Pero ¿saben qué? Los dirigentes de la primera iglesia idearon un gran plan. Juntaron a todos los demás y les plantearon todo lo que estaba pasando. Ellos les dijeron que necesitaban elegir a 7 hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran mucha sabiduría para que ellos pudieran llevarles alimento y cuidados a las viudas. A los creyentes les encantó la idea, así que escogieron a 7 hombres a los cuales llamaron diáconos. Ya sé, está un poco difícil, aprendamos la palabra. Ellos le llamaron diáconos. Los diáconos cuidaron con mucho esmero a las viudas y no les volvió a faltar qué comer. Ellos estaban súper felices porque ya tenían quien cuidara de ellas. La iglesia creció tanto
pero tanto, porque ellos amaban a Jesús y se amaban entre ellos. Ellos eran muy compasivos. Ahora, niños, levántense de sus lugares y corran y denle un gran abrazo a sus padres o a alguien de su familia. Yo aquí los voy a esperar. Contemos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, nosotros compartimos un gran abrazo, así como los creyentes de la primera iglesia. Ellos nos dieron un gran ejemplo porque ellos se cuidaban entre sí y compartían todo lo que tenían. También oraban, alababan juntos y resolvieron el problema de las viudas. Los creyentes de la primera iglesia hicieron exactamente lo que dice nuestro versículo para memorizar. ¿Qué les parece si no lo aprendemos? Repitan después de mí. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas. Gálatas 6:2. Ellos se amaban y se cuidaban entre sí, por eso la iglesia creció cada día más. ¡Wow! ¡Qué padre estuvo la historia del día de hoy! Así es. Y niños, ¿sabían que podemos ser como los creyentes de la primera iglesia? Así es, tú y yo y cualquier otra persona que ama a Jesús con todo su corazón. Sí, nosotros podemos amarnos unos a otros y ser compasivos con otras personas, sus amigos, sus familiares. Entonces, nuestra iglesia también puede crecer. Así es, y como yo quiero que mi iglesia crezca, voy a hacer el reto de la semana. Ahorita les voy a decir cuál es, niños. Así que yo me voy corriendo. ¡Nos vemos! Y el reto de la semana es... compartir. Pero me pueden preguntar, ¿qué podemos compartir? Por ejemplo, pueden compartir su tiempo con sus familiares, con otras personas. Pueden compartir su ayuda recogiendo sus juguetes o ayudándole a mamá a limpiar o a papá a lavar los platos. Pero el chiste es compartir, ¿eh? Y ni crean que se nos va a olvidar la próxima semana porque les vamos a preguntar. ¿Listos? Los esperamos que cumplan el reto. Ay, ya por fin, ya casi era mi casa. Carlitos, Mande. la verdad es que quiero pedirte disculpas por no haberte ayudado hace rato. Aprendí que Jesús nos enseña a ayudar y a compartir, y por eso quiero ayudarte. Muchas gracias. Incluso vamos a limpiar tu cuarto juntos, ¿sale? Todo bien, todo bien. ¡Guau! ¡Qué padre estuvo la clase del día de hoy! Espero que tanto como a nosotras, a ustedes también les haya encantado la clase y no se les olvide hacer el reto. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a la obra? ¿Listos? Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es pegamento. Recuerden que son cosas que tengamos en nuestra casa. Hay que usar nuestra creatividad. Y miren, en nuestra caja de cartón vamos a cortar un rectángulo con la ayuda de nuestros papás. Y los recortes pueden ser cualquier cosa que tengamos. Recortes de revista, recortes de periódico, stickers. Yo en este caso voy a usar foamy. Voy a empezar a cortarlo como en triángulos, en rectángulos. Tómense su tiempo y sean completamente creativos. Lo que vamos a hacer es una caja sorpresa y la vamos a comenzar a decorar. Yo voy a empezar a pegar todos mis recortes alrededor de la caja. Y miren, y viene la parte divertida para que toda nuestra familia pueda jugar. Vamos a comenzar a recortar rectángulos de papel que nos van a servir para ponerles preguntas y retos que vamos a depositar en nuestras cajas. Recuerden ponerles preguntas acerca de la lección de hoy. Al final del video les voy a dejar una serie de preguntas que pueden agregar en su caja para divertirnos en familia.
Y listo, vean qué fácil y padre. Puede ser canta el coro de una alabanza, de un versículo y añade retos como bailar una canción, de una adivinanza, etc. Adiós.